Lo importante no son los nombres, sino los conceptos y las ideas. Y lo importante es que debemos pensar que la evolución humana no es una cosa lineal. Homo Hispanicus, parte 1. La humanidad, como algunas personas, padece de una honda amnesia, es decir, desconocemos, hemos olvidado como especie cuál ha sido nuestra evolución, de dónde venimos, cuál fue nuestro origen. Los restos fósiles que se encuentran en laboratorios, como este del CNIE, nos ayudan a alumbrar esa parte oscura de nuestra evolución. Cada nuevo descubrimiento nos abre nuevos panoramas, pero nos despierta nuevas preguntas. Y en ese sentido, pues es una especie de tejer y destejer permanente, es el tapiz de Penélope de manera continuada. Sobre una hipótesis construimos toda una nueva teoría y de repente, pues cuando un nuevo dato, un nuevo hallazgo que hace que se nos caiga todo lo que habíamos construido, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace solo 15 años que la genética, o la paleogenética mejor, pues nos iba a abrir todo un mundo apasionante desde mi punto de vista y además que era pensable, es decir, que habría un montón de mezclas y de cruces y de salidas y de entradas en todo el panorama del poblamiento mundial. Sin embargo, por razones entiendo que de naturaleza pedagógica, tendíamos a simplificar las cosas. En el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional de Madrid, en Alcalá de Henares, hay una sala dedicada a Emiliano Aguirre, pionero de los estudios de evolución humana en España. La primera temporada de excavación con más dedicación a ello y a la tecnología fue la de Torralba y Ambrona con el profesor norteamericano Clark Howell en el año 61 y me pidió colaborar con el estudio de mamíferos fósiles, sobre todo los elefantes. Ahí aprendí mucho, aprendí el método de excavación. Discípulo de Miguel Crusafont, viajó por todo el mundo desde la década de los 60 y resultó clave en los primeros descubrimientos de Atapuerca. Su obra, Homo Hispanicus, publicada en 2008, fue una de sus últimas grandes aportaciones a la investigación. Yo no puedo ser objetivo cuando hablo de Emiliano Aguirre porque no solo fue un gran maestro para mí, sino un gran amigo. Es Emiliano el que introducía a España en el contexto internacional sobre investigación y evolución humana. Encima nos dejó una escuela excepcional, que es lo que yo llamo la escuela de Atapuerca, de donde han surgido la mayor parte de los investigadores que ahora trabajan en nuestro país, y no se puede escribir una página de evolución humana en nuestro país sin mencionar a Emiliano Aguirre unas cuantas veces de manera muy meritoria. La península ibérica, por su situación geográfica y su variedad climática, es una parada obligatoria en el viaje de la evolución humana. La cantidad y calidad de sus yacimientos, la solidez de sus proyectos de investigación y su amplísimo espectro temporal la sitúan en el foco. Vivimos en la península ibérica, que es un enclave geográfico muy especial, en el extremo de Europa, puerta de África, con gran variedad de paisajes y de clima. ¿Tú crees que para conocer la evolución de la humanidad la península puede cumplir un papel especial? Yo creo que toda la paleoantropología, la arqueología que tenemos en la península ibérica es crucial para contar la historia principal. Tenemos la suerte de estar siendo capaces de atrapar todas las evidencias que corresponden a esos periodos esenciales. Estamos hablando del ancestro común de sapiens y neandertales, de los representantes más tempranos de los neandertales, como los que tenemos en la cima de los huesos, de los primeros europeos, como tenemos en la Grandolina, en la cima del elefante, o sea que realmente ocupa una posición crucial. Sin ninguna duda, la península ibérica tiene unas condiciones geográficas y climáticas y medioambientales y paisajísticas que la convierten en un lugar único para que sucedan muchas cosas desde el punto de vista de la evolución humana, en términos culturales y en términos de poblamiento, tanto de África como de Europa. No se puede entender nada prácticamente de la evolución humana en el occidente sin hablar del papel estelar que tiene la península ibérica, que es el punto de comunicación entre los continentes africanos y euroasiáticos, que es donde se producen las páginas más bellas de la evolución humana.
Yo cuando trabajo en Olduvai Gorge, en los lechos inferiores, sobre todo en el lecho 1, siempre recuerdo que, según Emiliano, en Europa también tenemos un Olduvai, que es la cuenca Guadix-Baza, y sin duda alguna ahí es donde tenemos las primeras ocupaciones de lo que es la Europa occidental, junto con Atapuerca. ¿Y quién anduvo por aquí? Por aquí andaban un grupo de homininos que sabemos que tecnológicamente pertenecían al tecnocomplejo oldubayense o modo 1. ¿Y qué especie podemos decir que anduvo por aquí? En mi opinión fue Homo erectus. El momento en el que los primeros seres humanos llegaron a pisar la península ibérica es un dato clave en el conocimiento de la evolución. El tipo de especie, las rutas de llegada, la tecnología asociada o su comportamiento son elementos preciosos. Veamos, en primer lugar, los datos existentes sobre cronologías. Este espectacular yacimiento de Fuente Nueva, una auténtica arca de Noé con esta riqueza de fauna, nos remite al debate de la cronología. Cuéntame la cronología de presencia humana en Orce y ubícamela también en el conjunto de la península. Pues en Orce, este yacimiento, Fuente Nueva 3, tiene una cronología de 1.200.000 años aproximadamente, pero tenemos Barranco León, donde la industria lítica y un diente de leche indican que tenemos una cronología de 1.460.000, que sería la más antigua de la península ibérica, de Europa occidental, pero lejos de las cronologías que tenemos en China con 2.100.000. Pero si hay un lugar, un yacimiento que puede tener la clave de esa evolución, es Atapuerca, porque tiene todos los registros. Y me gustaría empezar por los más antiguos. Pues mira, los más antiguos pertenecen al yacimiento de la Sima del Elefante y tenemos aquí pues, la mandíbula que se encontró en su nivel 9 y bueno, tiene 1,2 millones de años de antigüedad. Las tecnologías aplicadas a la datación de fósiles son muy complejas y están evolucionando permanentemente. Las llamadas dataciones radiocarbónicas están en el centro del debate desde la aparición de métodos como el potasio-argón o el célebre carbono 14. A raíz del surgimiento de una nueva técnica de datación basada en carbono 14, que se llama espectrometría de masas por acelerador, o conocida por sus siglas inglesas AMS, se ha conseguido datar porciones muy pequeñas de material. En el caso, por ejemplo, de los huesos, se ha conseguido refinar enormemente la calidad del hueso o de la proteína de hueso, que es lo que datas, que entra en el laboratorio. Entonces se han conseguido cantidades pequeñas, cantidades muy acordes, cantidades muy puras, y entonces se ha refinado muchísimo la fecha de los huesos que se han encontrado. Atapuerca es un yacimiento de una riqueza fósil extraordinaria que cada año nos sorprende, y así este año pues, nos ha asombrado el descubrimiento de una cara humana. El verano de 2022 no fue como otros en la Sima del Elefante de Atapuerca. Este yacimiento, que ya había establecido presencia humana en la trinchera por encima del 1.000.000 de años, iba a remover de nuevo la evolución peninsular. El Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social es uno de los pilares del proyecto Atapuerca. Tiene su sede en Tarragona. Los primeros análisis del fósil humano excavado este verano en la Sima del Elefante se hacen aquí. ¿Por qué es tan importante este resto? Estamos viendo un fragmento, al lado izquierdo, de una cara de un homínido que tiene una cronología alrededor de 1.400.000 años. La importancia de este fósil es doble. Por un lado, es una cronología muy antigua, de las más antiguas que tenemos en Europa y sin duda en la península ibérica. Y por otro lado, que el resto que tenemos es un fragmento de cara que nos ayudará a conocer cuál era el rostro de estos homínidos y conocer también cómo evolucionó la cara que tenemos actualmente. En Atapuerca ya había aparecido, además, en ese mismo yacimiento, otro resto muy antiguo, también otra mandíbula. La mandíbula que se encontró en el año 2007, esa tiene una cronología de 1.200.000 años y la encontramos, digamos, en una zona similar
en lo que sería la extensión del yacimiento, pero a 3 metros por encima de la que hemos encontrado. En medio tenemos un paquete de prácticamente 2 metros, de un paquete de sedimento, que es el nivel 8, que es estéril, que no hay nada. Lo que podemos decir es que en Sierra de Elefante, en 2 momentos distintos, tenemos restos de los homínidos que vivieron allí, que además ambos dos tienen más de 1 millón de años, cosa poco corriente en Europa. Vamos a sacar una información del laboratorio. Conocemos la fauna que tenían en la época por los registros que estáis teniendo, sabemos la industria lítica. ¿Con todo esto podemos hacer una idea de cómo vivían? Sí, bueno, de entrada son cazadores-recolectores y por tanto no son sedentarios, casi con total seguridad. Con tan poca información como tenemos de elefante, que es el más antiguo de los yacimientos de Atapuerca, no podemos hacernos un mapa general de cómo vivían, pero sí podemos ver que durante toda esa época, 1,4 millones de años, 1,2 como el fósil de T9, y después los fósiles que no son humanos, pero sí los restos de industria y algo de fauna con marcas de corte de niveles inferiores de grandolina, todos ellos tienen una presencia humana muy ligera, es decir, como presencia no es intensa. Estos son visitas prácticamente individuales. Esta gente, por mucho digamos que haya población en Europa, se mueven muy individualmente, son merodeos. La primera gran ocupación que realmente tenemos es la de TD6 con Homo antecessor. Cuando el estudio de los fósiles depositados en el IPES haya concluido, estos serán trasladados a Burgos, a las dependencias del CNIE. Aquí tenemos, voy a decir, verdaderos tesoros y por eso los atesoramos en un lugar muy especial. Una caja fuerte, bueno, como la de los bancos de las películas. ¿Qué grosor? ¿Cuánto puede pesar esta puerta? Bueno, pues estimamos que son unos 1.800 kilos. O sea, es una puerta de seguridad acorazada como la que tendrías en un museo. Bueno, en un museo y un banco. Y doble puerta también veo, ¿no? Para proteger completamente Exactamente, es una antesala para permitir o impedir que entre aire a contaminación del exterior. Aquí conserváis los huesos más significativos de Atapuerca. Sí, esto en realidad es una cámara acorazada, es un cofre del tesoro en el que se conservan aquellas piezas especiales, en su mayoría los fósiles humanos o aquellas que se considere que pueden ser singulares por su importancia. Claro, el auténtico tesoro. Esta caja fuerte, que en el fondo es una gran caja fuerte, ¿cómo se puso a hacer en el museo? Porque hubo que hacerla después. Claro, esto todo ha sido una obra nueva, esto es un acorazamiento, o sea, podemos decir que la cámara de seguridad acorazada es toda la habitación, o sea, estamos dentro de un espacio estanco, monolítico, hermético, completamente aislado del exterior, con su propio sistema de climatización, de control de temperatura y de humedad, y además protegido contra cualquier agresión, es decir, tiene sensores de movimiento, sensores sísmicos, agresiones térmicas. Un búnker que custodia los tesoros, vamos a ver algunos, ¿qué te parece? Exactamente. Bueno, pues aquí estamos, estos son los tesoros. Y muchos de ellos han transformado la ciencia, ¿no? Han transformado nuestra propia historia, de los que hacen reescribir o completar la historia de la humanidad entera. Esto es patrimonio de toda nuestra especie. Y aquí tenemos sobre todo pues, las piezas más significativas de algunos de los yacimientos más importantes de Atapuerca. Aquí tenemos, por ejemplo, la mandíbula que se halló en el yacimiento de la Sima del Elefante. Estaríamos hablando con 1,2 millones de años de una de las primeras poblaciones en llegar a Europa y que cambió completamente la historia del tiempo en el que empezaba a haber humanos en Europa. Pero bueno, esto vino después de haber batido ya ese récord con los restos de Homo antecessor. Aquí tenemos Homo antecessor, que se han encontrado en el yacimiento de la Grandolina, en el nivel de TD6. Estaríamos hablando aquí de una antigüedad de 860.000 años y con estos restos el equipo de investigación de Atapuerca nombró una nueva especie. Y es una nueva especie porque tenía una serie de características que no se habían visto antes en el registro fósil. Lo que estamos viendo es que cualquier cosa que parece que ha ocurrido en Europa durante el último millón, 1,5 millones, incluso podemos aventurarnos, ha sucedido en este territorio, Atapuerca lo ha atrapado. Nos faltaba nuestro primo el neandertal y apareció. Nos faltaban los neandertales, que parece que es esa especie tan conocida y tan abundante en todos los sitios. Sabíamos que estaban porque teníamos evidencia de sus herramientas en algunos yacimientos, pero nos faltaba el neandertal, ¿no? Y lo hemos encontrado. Estaríamos hablando de un parietal de un neandertal que se ha encontrado en el yacimiento de Cueva Fantasma. María Martinón Torres, directora del centro, ha estudiado estos y otros fósiles desde hace años. Su criterio científico está reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras.
María, Atapuerca supone sumergirnos en el abismo del tiempo y hablamos de unas dataciones imposibles de imaginarnos, ¿no? Este resto tiene 1,2 millones de años, quién sabe si llegaría hasta 1,4 la cara que ha aparecido en esta campaña de excavación. Son dos piezas importantísimas. ¿Qué esperamos obtener del estudio de ambas si podemos definir la especie o podemos definir pues, su origen? Estamos en el CNIE trabajando para tener una datación precisa y ver la relación que existe entre ellos. Gracias a ese fragmento, a esa cara, podremos investigar al menos, si no a qué especie pertenece, si es o no lo mismo que tenemos en la Gran Dolina. Es decir, la pregunta ¿es esto también Homo antecesor? El análisis de estos fósiles de la sima del elefante y de otros restos humanos como los de Orce ponen sobre la mesa una duda. ¿A qué especie pertenecían? ¿A qué tipo de humano? ¿Podría tratarse de una evolución local? ¿De una variación procedente del Oriente Medio? Una vez que tenemos ya poblaciones de homínidos fuera de África, algo que podemos documentar en al menos 1,8 millones de años en el yacimiento de Dmanisi, en la República de Georgia, en el Cáucaso, tenemos que pensar que esos homínidos pueden dispersarse y pueden evolucionar y cambiar ya fuera del continente africano. Entonces, desde ese momento lo que estamos viendo es que esas poblaciones pueden estar dando migraciones que nos encontramos en Europa y migraciones que nos encontramos en Asia. No todas las poblaciones que tenemos en Europa y en Eurasia tienen que obedecer necesariamente a una salida nueva desde el continente africano. Entonces probablemente tengamos un origen asiático, pero cuando digo un origen asiático para estas poblaciones primeras de Europa no me refiero necesariamente a que vengan de China, pero sí a lo mejor de un verdadero cruce de caminos como puede ser el Próximo Oriente. Precisamente allí tenemos yacimientos como puede ser el de Neche Rambla, que era una mandíbula pues primitiva, pero que ya apuntaba a características neandertales. Nos está hablando precisamente de la idea de que quizá los neandertales, que es una especie que conocemos eminentemente en Europa, tengan un origen asiático y vengan de poblaciones antecesoras que ya estaban en Oriente Próximo. Entonces lo que vemos cada vez más es que Asia cobra un protagonismo que antes no tenía frente a la cuna africana. La zona palestina-israelí es una zona de paso obligado, también con otra zona de paso obligado que es el continente arábigo, que ahora estamos viendo que hay restos arqueológicos muy antiguos y que hubo periodos en los que pudo haber salidas de África que no fueran necesariamente por el corredor levantino, pero lo que es indiscutible es que es el lugar de salida preferente desde África y que en consecuencia todo pasó para ahí. ¿Eso qué facilita? Pues que el cruce entre especies sea mucho más frecuente, lógicamente. Si existe un corredor bastante delimitado desde el punto de vista de la extensión territorial y por ahí están pasando especies de salida y de entrada, es lógico que sea una zona nuclear desde el punto de vista de los impulsos en la evolución humana. La escasez de fósiles humanos por encima del 1.000.000 de años de antigüedad pone las cosas difíciles a los investigadores. Uno cuando piensa el imaginario que tiene de la evolución antropológica va viendo que antes teníamos como caras bestiales, toscas, los hocicos para adelante, que nos vamos refinando de alguna forma, permíteme, hasta llegar a nosotros, más gráciles. Sin embargo, miro esta cara con 1,4 y no veo que sea brutal, ni lo veo bastante grácil. Esa es una de las grandes incógnitas y de las grandes importancias de este hallazgo, esa gracilidad que tiene la cara, que además nos permitirá compararlo, por ejemplo, con la otra especie que tenemos en Atapuerca, antigua también, como es Homo antecesor, que también tiene una cara muy moderna. De hecho, cuando esos restos humanos se les dieron una especie nueva, uno de los rasgos que tenía precisamente es que tenía una cara muy moderna, una cara muy sapiens, ¿no? Como si empezáramos un poco a perder esa identidad africana o ganar una identidad europea y ese cambio que empieza probablemente a reflejarse en otras poblaciones como Homo antecesor. Empezamos a ser nosotros. Podríamos que decir Homo antecesor es el origen de esa humanidad emergente, ¿no? Ese cambio importante en el que empezamos a ver rasgos que encontraremos en Homo sapiens y en Homo neanderthalensis. Por eso Homo antecesor fue pues, una gran revolución, podemos decir, en nuestro árbol, porque tiene una serie de características en sus dientes, unos dientes primitivos, algo que no era de sorprender dada la antigüedad que tenía, pero viene combinado con lo que llamamos una cara moderna. Y esa combinación de rasgos nos hace ponerlo en un lugar especial en el árbol, ¿no? Lo más cercano que tenemos para imaginarnos cómo era el ancestro común de Sapiens
y de neandertales. La posible adscripción al género humano de unos restos fósiles excavados en 1982 en Ventamicena, Granada, ha dejado una sombra de duda que la paleontología humana todavía no ha resuelto a gusto de toda la comunidad científica. Sin prejuicio de que los yacimientos de Orce tengan probada y reconocida la presencia humana más antigua de Europa occidental, gracias a un diente infantil y a miles de piezas de industria lítica y una colección de marcas de acción antrópica. Es un fósil que yo pienso que es un fósil importante, porque aunque solo sea por su carga simbólica lo tiene. Es un fósil que estará sometido a revisión. Emiliano Aguirre, precisamente, él dice que cree que sí puede ser perfectamente correspondiente con un homínido, que se llamaba entonces homininos, que los llamamos hoy, y por lo tanto Emiliano Aguirre quede manifiestamente claro que no fue nunca contrario a esa atribución. Y lo que sí recuerdo es que cuando se publicó como humano, la parte del endocráneo no se había limpiado todavía. Y entonces la famosa cresta, objeto de tantos debates, que luego fue la clave de las investigaciones de Domènech Campillo, muy bien documentadas, y un investigador, en mi opinión, muy reconocido. Bueno, la cosa está a su iudice, ¿no? A mí me parecería muy bien que se revise estos fósiles de Ventamicena, no solo el famoso fragmento craneal, sino algunos otros también que están atribuidos a los homininos por las investigaciones de Josep Gibert. Estamos delante de unos restos, de unos fósiles de extraordinaria importancia y que han generado un gran debate en la comunidad científica a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Esto es un fragmento de cráneo y dos fragmentos de diáfisis de húmero que aparecieron en el yacimiento de Ventamicena, por tanto su cronología es en torno a 1.600.000 años. Aparecieron en los años 80 y, como bien has dicho, han generado un acalorado debate que aún dura. Vamos a centrarnos en el debate. Su descubridor, Josep Gibert, entendió que eran restos humanos, otras personas entienden que no lo son, otros científicos. ¿Cuál es el estado de debate en la actualidad ahora mismo en torno a estos huesos? Lo que más se ha debatido ha sido el fragmento craneal. Hay quien lo atribuye a Homo, hay quien lo atribuye a la parte posterior del cráneo de un équido, también la parte frontal del cráneo de una hembra de rumiante. Yo creo que tenemos que esperar, el futuro quizás nos depare analíticas, nuevas técnicas que permitan dilucidar este tema que es de vital importancia para la presencia humana en el continente europeo. ¿Pudieron haber coexistido varios grupos humanos en la península ibérica hace 1 millón de años o más? ¿Se pudo producir? Sí. ¿Es probable? Poco probable. Esto es algo que discutimos, ¿no? Las proyecciones sobre qué cantidad de homininos pudo haber en la península ibérica. Yo pienso que muy pocos. Lo que pasa es que, claro, muy pocos durante muchos miles y miles de años pueden dejar muchos restos de su actividad y de su presencia. Los representantes del género Homo, hasta nuestra especie, nunca hemos sido muy numerosos. Que seamos capaces, ¿no?, de registrar esa evidencia en todos los episodios en los que ha habido humanos aquí, no nos puede llevar a una imagen, voy a decir falsa, de continuidad y de estabilidad de estas poblaciones. Creo que estos homínidos estaban muy condicionados por el clima, por las condiciones del ambiente, y que realmente han entrado en Europa, y los tenemos reflejados aquí en la península ibérica, cuando las condiciones ambientales y climáticas eran favorables. Y que cuando estas condiciones cambiaban, o bien se iban a refugios, es decir, vaciaban o casi vaciaban Europa, o en algunos casos podían sufrir extinciones. Entonces creo que es una historia pues no tan lineal a lo mejor como queremos pensar. Si es importante conocer cuándo entraron los primeros homínidos en la península, igual de relevante nos parece el saber por dónde lo hicieron. Existe un vivo debate científico en torno a esta primera ruta de entrada. Entraron necesariamente por los Pirineos, pudo haber entradas antiguas, y hablo ya de cientos de miles de años o millones de años por el sur desde África. Creo que nunca podemos cerrar posibilidades. Ahora, si me preguntas cuál creo que es el camino principal por el que han estado entrando poblaciones en Europa, realmente creo que ha sido por todo la vía del circunmediterráneo, que es donde tenemos muchísima más evidencia fósil y arqueológica de esa presencia importante ya con otro peso demográfico. ¿Por dónde se produce el primer poblamiento de la península ibérica? No lo sabemos. Todo el mundo tiende en los últimos años a pensar
que se produce desde el Oriente, no lo sé, en torno a la mitad del Pleistoceno medio, algunos tenemos la convicción de que entran desde África. Y no sé por qué no podría ser que también en el Pleistoceno inferior. La verdad, no encuentro datos suficientemente contundentes para descartar esta opción. El Pleistoceno inferior está muy poco estudiado en Europa aún. Ahora mismo tendemos a pensar que Próximo Oriente fue muy importante porque si nos vamos a Georgia es donde encontramos esos humanos con 1.800.000 años que probablemente son los antecesores de cualquier población que encontremos en otras partes de Europa. La verdad es que yo no sé qué pensar. Tiendo a pensar que es más fácil Próximo Oriente en sur de Europa. Pero sí es cierto que digamos, el tufillo africano de las industrias de la península ibérica y la presencia de dos yacimientos con fuertes parámetros tecnológicos africanos como Fuenteventura y Barranco León frenan la cosa. Es que no lo sé. No tenemos evidencias directas de ese paso del estrecho. Sí que hay algunos indicios relacionados con la industria lítica tallada, la presencia de esferoides, de subesferoides aquí. Y el conjunto... Esferoide que lo encontramos en África también. Lo encontramos en África, efectivamente, y que están presentes en el yacimiento de Barranco León, anticipando 400.000 años lo que ocurre en otros yacimientos del continente europeo. ¿Contempla de una forma que los humanos de Orce pertenezcan a las primeras oleadas de salida humana de África? No, la primera oleada de salida de África las tenemos en China, en concreto en el yacimiento de Changcheng, con 2.100.000 años. Por tanto, Orce es fundamental para entender el primer poblamiento humano de esta parte del continente euroasiático, pero no para la primera dispersión de los homínidos fuera de África. ¿Cuándo crees que llegan los homínidos a la península y qué especie serían? No lo sé porque no podemos saberlo, pero si vamos a mirar, por ejemplo, el yacimiento donde tenemos restos humanos más antiguos en lo que podríamos denominar Europa Oriental, que podría ser Manisi, ahí todavía hay discusión de cómo se llaman los de Manisi, ¿no? Y cómo se relacionan. Entonces, entre ese 1,7 de Manisi y el 1,4 que tenemos nosotros ahora encima del elefante, cómo ha evolucionado ese personaje no lo sabemos ahora mismo. Lo más parsimonioso es poder pensar que estamos ante un antecesor, porque esto es lo más sencillo y además aparentemente es lo que se parecería más. Esa humanidad emergente, que es muy sugerente el nombre que le he puesto, muy adecuado además, pero abre muchas posibilidades, algunas de ellas revolucionarias, entre otras si es antecesor de neandertales y de sapiens sapiens, quizá nuestro origen de especie no sea africano como creíamos. Y eso sí que sería un cambio muy importante en el paradigma dominante. Sí, yo creo que tenemos que dejar abiertas todas las posibilidades. Es verdad que durante mucho tiempo trabajamos con una serie de hipótesis que se fundamentan con el registro fósil que se tiene y es verdad también que en nuestro origen la evidencia africana tiene un peso, un protagonismo importante. Pero creo que la evidencia no es suficiente como para descartar otras posibilidades. Y lo que estamos viendo es que precisamente estas poblaciones que anteceden al origen de Homo sapiens y de Homo neanderthalensis son poblaciones que probablemente no sean africanas en origen. Yo creo que la evidencia actualmente nos dice que tenemos que permitir la posibilidad de que tengamos un origen asiático. Al día de hoy, sin ninguna duda, las evidencias apuntan a que el núcleo central de la aparición, de la presencia primera de estos humanos modernos, como nosotros, es África. El escenario se complica cuando pretendemos conocer el origen de las diferentes especies que han poblado la península. El debate a escala mundial está servido.